¿Qué tal, familia? Qué gusto poderte saludar, qué gusto, qué placer que estés con nosotros. Hoy estaremos tratando un tema que durante décadas ha sido motivo de discusión y motivo de debate doctrinal y teológico en diferentes denominaciones. Y estaremos tratando el tema referente a Lucifer, si fue director del coro celestial o no fue director del coro celestial. Antes te pido que te suscribas. Si estos materiales que estamos haciendo de verdad son de edificación para ti y crees producente, compartirlo con otros, bueno, pues danos un like, comparte con otros y déjanos un comentario para saber tu opinión al respecto. También tienes la posibilidad y te invito a que formes parte de los miembros de nuestro canal. Ahí abajo, aquí te voy a poner aquí abajo el logotipo y todo para que veas cómo se hace. Puedes hacerte miembro de nuestro canal. ¿Por qué? Porque ahí tienes material exclusivo para miembros. Tienes también posibilidad de participar en los live que estamos haciendo constantemente para miembros de nuestro canal. Además de eso, te invito a que consumas, a que estudies junto con nosotros el estudio de la lección de escuela sabática, un estudio especial. Vamos día por día, pero no vamos resumiendo los días, sino profundizando en la Biblia y también en la lección de cada trimestre. Y sin más, vamos a adentrarnos en el tema que nos compete en este momento. Y bueno, durante muchas décadas hemos escuchado que Lucifer fue el director del coro celestial y se ha dicho en sermones, se ha dicho en congresos, se ha dicho en programaciones referentes a la música, estudios bíblicos, conversaciones entre hermanos, entre teólogos. Lo hemos oído tantas veces que muchos ya no distinguen si realmente es una conclusión o sinceramente sale de un texto inspirado, ¿no? Así que hoy quiero invitarles a abrir la Biblia, ver qué dice la Biblia y dejar la evidencia que hable por sí sola. Mira, este estudio no tiene como intención negar que Lucifer desempeñara un gran papel o un papel destacado en la adoración celestial antes de su caída. Más bien la única pregunta que intentamos responder es mucho más específica. ¿Dice realmente la inspiración que Lucifer ocupó el cargo como director o el cargo director del coro celestial, o ha sido una frase mal comprendida que se escribió en un tiempo y se ha interpretado de esta manera? Familia, nuestra fe, nuestras creencias no pueden edificarse sobre las posibilidades, siempre tienen que edificarse sobre lo que Dios decidió revelar. Por eso comenzaremos donde siempre debe comenzar, un estudio bíblico, un estudio sobre temas espirituales, y es precisamente en la Biblia. Ahora, si las Escrituras afirmaran que Lucifer fue el director del coro celestial, este estudio termina aquí mismo, de una buena vez. No habría necesidad de analizar textos ni de analizar ninguna otra cosa. Sin embargo, ocurre algo muy interesante, y es que la Biblia habla mucho acerca de Lucifer. Habla de su belleza, habla de su sabiduría, habla de su posición privilegiada, habla incluso de su caída, habla del orgullo que llenó su corazón, pero no dice en ningún lado, no dice que fuera director del coro celestial antes de su caída. El primer pasaje que normalmente se cita para hablar sobre esto está en Isaías capítulo 14, y ahí encontramos que dice algo así como que subirá al cielo. Aquí abajo te voy a dejar, producción va a dejar el texto para que puedas leerlo. Dice que Lucifer dijo en su corazón: subiré al cielo, subiré a lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y así sigue, ¿no? Y después dice: seré semejante al Altísimo. Fíjate, cuando lees todo el capítulo 14 del libro de Isaías, te vas a dar cuenta que el tema de todo el capítulo aquí no es la música, no son los instrumentos, no es un ministerio musical tan siquiera. El centro del pasaje es el orgullo de Lucifer. Y Lucifer quiso ocupar un lugar que pertenecía únicamente a Dios. Entonces el conflicto no fue musical, fue un conflicto netamente de adoración, un conflicto de autoridad. El segundo pasaje es que se encuentra en Ezequiel capítulo 28, y ahí encontramos la descripción de querubín protector. Dice que era perfecto en hermosura, lleno de sabiduría, adornado con piedras preciosas. Y la discusión suele generarse o suele centrarse especialmente en el verso
13, donde dice algunas traducciones y mencionan tamboriles, mencionan flautas, pero aquí debemos ser muy cuidadosos al referirnos a flautas y tamboriles. Numerosos especialistas reconocen y coinciden en que esas palabras hebreas presentan dificultades de traducción, especialmente al español. De hecho, varias versiones modernas las entienden como engastes y monturas de las mismas piedras preciosas descritas en el contexto de ese pasaje. Así que Ezequiel nunca describe un ministerio musical de Lucifer en el cielo. Nunca explica cómo estaba organizada la adoración en el cielo. Y aquí aparece un principio que, en mi opinión, debe guiarnos durante todo el estudio, ya sea este u otro, y es que nunca debemos obligar a un texto a decir más de lo que Dios decidió decir. ¿Ok? Explicar un texto es descubrir lo que el mismo autor escribió. Sin embargo, completar un texto es añadir lo que el autor nunca afirmó. Y entre una cosa y la otra existe una diferencia bien enorme. Hasta aquí, entonces, hemos visto, hasta aquí la evidencia bíblica nos lleva a una conclusión muy sencilla, y es que la Biblia presenta a Lucifer como un ser extraordinario en cuanto a influencia y belleza, pero nunca dice que fuese director del coro celestial. Y precisamente aquí surge la pregunta inevitable: ok, pastor, la Biblia no lo dice, pero ¿qué hacemos entonces con las declaraciones de Helena Hartman White al respecto? Entonces, sí, esa es una observación completamente válida. Por eso debemos abrir sus escritos, no para hacerlos decir menos, pero tampoco para hacerlos decir más. La declaración más conocida aparece en The Sense of the Times, el 16 de enero de 1879. Allí Helena G. de White escribió algo que traducido literalmente suena como que Satanás había encabezado el coro celestial. Había encabezado o había liderado el coro celestial, había entonado la primera nota, luego toda la hueste angelical dice que se unió a él. Y quiero que observes algo que considero en cuanto a este tema altamente fundamental, y es que Helena no escribió que Lucifer fuese el director del coro celestial. Ella nunca dice eso nunca aparece. Ella describe más bien una escena, describe algo que ocurrió, no define un cargo. La palabra incluso en inglés que usa Helena de White para referirse al líder, o lo que entendemos aquí ahora en las escrituras como español, realmente es la palabra que se usa para liderar. Lideró, encabezó el coro celestial. Y esa diferencia merece toda nuestra atención, porque en este contexto una acción no establece un oficio. Pensemos en un ejemplo sencillo. Digamos, esta mañana el pastor Juan dirigió el culto de adoración. Bueno, todos entendemos que estoy diciendo o describiendo lo que hizo el pastor Juan, pero sería muy distinto decir el pastor Juan es el director de la adoración. La primera frase describe una acción, sin embargo la segunda idea describe un nombramiento. Y esa diferencia es precisamente la que encuentro en ese pasaje de Helena G. de White. Helena G. de White utiliza verbos, no utiliza títulos, no utiliza cargos, no utiliza una estructura administrativa del cielo, o sea, no intenta describir esa estructura musical del cielo, no, describe más bien a Lucifer iniciando la alabanza y a los ángeles uniéndose a él, nada más. Posteriormente, después de la muerte de Helena G. de White en el año 1947, ese mismo relato volvió a publicarse en el libro que conocemos hoy como Historia de la Redención. Historia de la Redención no es más que una recopilación que hizo un grupo de editores del White State de artículos, de libros, de cartas que ella misma escribió. Entonces, allí incluyen los editores esa misma escena. No es que se repite, la incluyen. Lucifer recuerda entonces el privilegio que había perdido al ser quien inició el canto celestial. Sin embargo, tampoco allí se le llama director del coro celestial, ni se presenta ese
esa palabra director como un cargo oficial. Y aquí quiero hacer una pausa para hablar de un principio de interpretación que considero extremadamente fundamental para hacer cualquier estudio referente a asuntos doctrinales, asuntos teológicos. Siempre hemos insistido en que no se puede establecer una doctrina bíblica sobre la base de un solo texto aislado. Rechazamos ese método llamado texto prueba, o sea, tomar un versículo, separarlo de su contexto y convertirlo por sí solo en el fundamento de toda una enseñanza. Entonces, cuando estudiamos la Biblia, buscamos el conjunto de la evidencia, comparamos texto con otros textos, observamos el contexto, analizamos el propósito del autor, lo que quiso realmente decir el autor, hacemos un estudio de palabra, todo eso, y permitimos, por supuesto, que la escritura se interprete a sí misma, y solo entonces llegamos a una conclusión doctrinal. Y si ese es el método correcto para interpretar la Biblia, mi pregunta es, ¿por qué habría de ser diferente con los escritos de Elena de White? Si somos rigurosos con la Biblia, también debemos ser rigurosos con los escritos de Elena de White. Y en este caso encontramos que la referencia a Lucifer liderando o dirigiendo, como quiera que se llame, el coro celestial, aparece originalmente en el espíritu de profecía que lo escribió ella misma en el volumen 1, publicado en 1870. Dentro del capítulo, entonces, narra la caída de Satanás y todas estas cosas. Entonces, años más tarde, en enero de 1879, él entonces volvió a publicar esa misma narración en un artículo en The Sense of the Times. O sea, ella recicla ese extracto de la historia para hablar de la caída de Lucifer y lo publica en esta revista. O sea, no está escribiendo una enseñanza nueva, no está desarrollando una doctrina adicional, está simplemente reutilizando un mismo relato que ya ella había escrito. Entonces, décadas de su fallecimiento, después de que ella muriera, los compiladores del White State incorporaron ese material al libro Historia de la Redención que se publicó. Fíjate, Elena White murió en 1915 y este libro se publica en 1947. Pero esa obra no constituye un nuevo testimonio independiente sobre ese tema, sino una compilación de escritos, como dije anteriormente, que ella ya había publicado en vida. Por eso, cuando analizamos toda la evidencia, observamos que Elena no desarrolló esa idea a lo largo de todos sus escritos como hizo con otros temas, como hizo con el sábado, como hizo con el estado de los muertos, con la gracia, con el amor de Dios, el juicio para advenimiento. No volvió una y otra vez sobre el tema para explicarlo, para ampliarlo o convertirlo en una enseñanza doctrinal, pudiéramos decir. Más bien la referencia permanece esencialmente dentro de una misma narración que fue publicada, republicada en diferentes formatos, pero originalmente se publicó una sola vez. Y eso nos lleva nuevamente al principio de interpretación. Es correcto darnos el lujo de construir toda una enseñanza, toda una creencia sobre un solo pasaje aislado de Elena de White. La Biblia guarda silencio, Elena de White guarda silencio al respecto. Entonces, con un solo texto hacemos toda una enseñanza. Familia, si no lo hacemos con la Biblia, tampoco deberíamos hacerlo con los escritos de Elena de White. Ahora, esto lógicamente no significa negar lo que ella escribió, no, significa darle exactamente el peso que ella misma le dio, ni más ni menos. Entonces, cuando una idea aparece una sola vez, sin un desarrollo posterior, y sin convertirse, digamos, en una enseñanza reiterada, debemos ser muy prudentes antes de convertirla en una enseñanza nuestra o en una creencia, una doctrina también, o en una afirmación categórica. Porque nuestro compromiso no es defender tradiciones, ni lo que dijo tal pastor, ni lo que publicó el otro pastor o aquel teólogo en aquella revista, no. Nuestro compromiso es dejar que la evidencia inspirada hable por sí misma y afirmar únicamente aquello que las fuentes realmente enseñan. Por eso creo, en lo personal, que durante muchos años dimos un paso que el texto nunca dio. ¿Okay? Elena de White narra una escena. Nosotros entonces la transformamos o la construimos en un oficio, un cargo a Lucifer. Ella describe una acción, nosotros terminamos definiendo una institución, toda una institución. No, había un coro y el coro tenía un director y el director era Lucifer.
No estoy diciendo con esto, que quede claro, que Lucifer nunca encabezará o encabezaría una alabanza, nunca. Eso sería afirmar algo que el texto tampoco dice, ¿no? Lo único que estoy diciendo es que la inspiración nunca convierte esa escena en un cargo que Lucifer tenía. Y cuando la inspiración guarda silencio, familia, nosotros debemos ser también muy cuidadosos. Ahora, ¿por qué existe un director de coro? ¿Te has hecho esa pregunta? Piénsalo por un momento. ¿Por qué existe un director de coro? ¿Qué hace realmente tan importante y que un director de coro sea tan necesario? Mira, un director de coro marca el compás. ¿Para qué? Bueno, pues para evitar que se descuadren los cantantes. Un director de coro indica cuándo entrar para evitar que los cierres y los ataques sean imprecisos, los cierres de frases sean imprecisos, para evitar eso. No que uno entre cuando quiera y otro termine cuando termine, no. El director de coro coordina las respiraciones, mantiene el tempo para que el coro no se salga de ese tiempo, no se descuadre, corrige errores. Logra que muchas voces actúen como unas solas en plena armonía. En otras palabras, el director de coro existe porque nosotros somos imperfectos, necesitamos coordinación, necesitamos alguien que uniforme o unifique lo que naturalmente tendería a desordenarse si no existe el director. Pero ahora pensemos en el cielo. Realmente los ángeles perfectos necesitan de un director del coro para eso. Realmente los ángeles perfectos necesitan una batuta para entrar a tiempo, porque se pueden salir del tiempo. Podían desafinarse si nadie les daba la nota inicial. Dependía la perfección de la oración celestial de que alguien marcara un compás. Personalmente, a mí me cuesta creerlo. Me cuesta creerlo porque en el ámbito humano tenemos incluso personas a lo que llamamos oído perfecto o oído absoluto, que no tienen necesidad ni de mirar el piano ni tocar un instrumento para decirte esta nota es do, aquella es re, aquella es mi. Tienen una afinación perfecta. Imagínate, después de tantos miles de años de pecado, que hayan gente con esas capacidades musicales. Imagínate en el cielo. Me cuesta creer que en el cielo el coro celestial necesite un director para que no se desafine, para que no entren fuera de tiempo, para que todos entren en la misma nota. Quizás estemos imaginando el cielo a partir de nuestras limitaciones humanas, pero el cielo no es una versión mejorada de nuestras iglesias, no es una versión mejorada de nuestros coros. Es la morada de seres perfectos, cuya adoración nace espontáneamente de corazones completamente ya armonizados con Dios. Por eso creo que el énfasis de Elena de White no está en describir la organización musical del cielo en ese relato. Su interés más bien parece ser otro, y es mostrar la enorme influencia que Lucifer tenía antes de su caída. Porque el mismo ser, como dijo ella, que inició la alabanza, después inició la rebelión. Ese es el contraste que busca la hermana Elena de White. Ese es el drama. Y en mi opinión personal, esa es la verdadera enseñanza de todo el pasaje. Y creo que precisamente aquí encontramos la enseñanza más importante de todo este estudio. Porque si somos sinceros, familia, podríamos pasar horas enteras discutiendo si Lucifer dirigía el coro o si no lo dirigía. Podríamos debatir sobre instrumentos, sobre traducciones, sobre verbos, y terminar perdiendo de vista aquello que tanto la Biblia como Elena de White sí enseñan con absoluta claridad. Y es que Lucifer no cayó por la música, cayó por el orgullo. Ese es el énfasis de Isaías, el énfasis de Ezequiel, ese es el énfasis del libro de Apocalipsis. El gran conflicto nunca fue musical. El gran conflicto fue un conflicto de adoración, fue un conflicto de autoridad, fue un conflicto acerca del carácter de Dios. Ese es el verdadero peligro, no instrumentos, no un coro, no una melodía, sino un corazón que deja de glorificar a Dios para comenzar a glorificarse a sí mismo. Y no pretendo, familia, que todos lleguen exactamente a la misma conclusión que yo. No, lo único que deseo es que todos lleguemos a nuestras conclusiones por el mismo camino, el camino de la evidencia. Y después de estudiar cuidadosamente la Biblia, después de leer una y otra vez los escritos White al respecto, mi conclusión es muy sencilla. Y no solo la mía, también estaba consultando a Andrés Reis, que fue
un doctor en teología, con posgrados en estudios de la música, una autoridad en cuanto a temas White, porque fue asesor del White State, y él mismo también concluye en esto, que no existe evidencia suficiente para afirmar de que Lucifer fue el director del coro celestial. Así que mi conclusión es esa, sencilla. A ver, no tengo problema, no tengo dificultad tampoco en creer que Lucifer encabezó tal vez la alabanza celestial antes de su caída. No tengo problema con eso. Ese ser en el cual nació el deseo de alabar a Dios, y los coros celestiales tal vez le siguieron. De hecho, la palabra en inglés que usa Ellen G. White es precisamente esa, lideró. Tampoco tengo ningún tipo de dificultad en creer que ejercía una enorme influencia entre los ángeles, como tampoco niego el gran conocimiento musical que supuestamente pudiera tener. Pero sí tengo evidencia suficiente para afirmar que la inspiración nunca afirma que existía un cargo director del coro celestial y que Lucifer ocupaba ese cargo, porque esa afirmación la Biblia nunca la hace, Ellen G. White tampoco lo afirma, y peor aún, ni la desarrolla. Por eso prefiero hacer exactamente lo que hace la inspiración: hablar donde ella habla y guardar silencio donde ella guarda silencio. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si fue de gran bendición para ti, por favor compártelo con otros. Te repito, suscríbete al canal y déjanos un me gusta, un like, una manito arriba. Que Dios te bendiga.